Hola a todos, el día de hoy les voy a mostrar 3 recetas de desayuno que vas a poder preparar súper rápido, especialmente para esas mañanas en las que quieres comer saludable pero no quieres pasar mucho tiempo en la cocina. Estas recetas te van a salvar la vida. Como siempre, toda la información, toda la receta completa la vas a poder encontrar en la cajita de descripción. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides de suscribirte. No olvides de suscribirte y regalarme un like para que el canal siga creciendo. Realmente espero que les guste y vamos a empezar con estas 3 deliciosas recetas de desayuno. Muchos dicen que el desayuno es la comida más importante del día y casualmente las mañanas suelen ser las más ocupadas, pero por suerte finalmente voy a compartir con ustedes esta receta de avena al horno en microondas que te va a tomar muy poquito tiempo, ya que yo realmente en esas mañanas en las que estoy ocupada disfruto haciendo ese tipo de platos, algo saludable pero rápido. Además de eso, que lo puedes hacer del sabor que tú prefieras. En esta ocasión los voy a hacer con sabor a chocolate porque es mi sabor preferido, así que espero que les guste. Otra cosa que no les mencioné acerca de la receta es que puedes preparar todo dentro del molde que va a ir al microondas. De esa manera no tienes que lavar tantos platos, además no te tienes que parar al lado de la sartén dándole vuelta a panqueque por panqueque, todo va al horno y queda delicioso. Vamos a empezar con la mitad de una banana, de preferencia bastante madura. Una vez que le hacemos puré, le vamos a agregar el resto de los ingredientes. Tenemos leche, le estoy agregando incluso un poquito de aceite de oliva, totalmente opcional. Si quieres agregar mantequilla de maní, podría ser el mismo efecto, digamos, en este tipo de recetas. Vamos a agregar avena, estoy agregando obviamente el cacao, que casi me olvido de agregar el cacao. Lo vamos a remover pero súper bien, y todo esto lo voy a llevar al microondas. Dependiendo del microondas que ustedes tienen, de repente puede tardar más de un minuto. Este de acá me tomó 1 minuto y medio, 1 minuto con 30 segundos. Le puse un poquito de chispitas de chocolate por encima para hacerlo más lindo, y una vez que eso está listo, sale bastante caliente, así que tengan mucho cuidado al retirarlo. Lo puedes comer de inmediato, lo puedes guardar de repente para comerlo después. Para decorar he agregado un poquitito de mantequilla de maní por encima, solo un poquitito porque ya de por sí la masa tiene un poco de aceite de oliva, que no es un montón, pero de todas maneras ya tiene grasa, así que un poquitito es más que suficiente, y de esta manera tenemos el desayuno perfecto, en mi opinión, especialmente para esos días en el que no tienes tiempo, para esos días en el que hace bastante frío. A mí me encanta, por ejemplo, preparar esto ahora que en Lima estamos con un frío terrible en las mañanas, y esto de acá realmente me ha salvado muchas veces, y como se dan cuenta es bastante delicioso. Si no lo quieres hacer de chocolate, lo podrías hacer solo de vainilla. Podrías agregar también proteína en polvo dentro de la mezcla. Realmente hay muchas maneras como puedes cambiar de alguna manera esta receta base que les estoy mostrando el día de hoy. Otra receta que tenía que compartir con ustedes, sí o sí, tenían que ser los panqueques. Ustedes me han visto preparar diferentes tipos de panqueques con diferentes sabores. Esta vez vamos a preparar los panqueques más rápidos que van a comer en toda su vida, y van a ser panqueques que vamos a llevar al microondas. Ojo que todas las recetas que les voy a mostrar el día de hoy lo pueden también cocinar en el horno regular o hacerlo en la sartén, en este caso porque es un panqueque. Pero si no tienen tiempo, háganlo en el microondas, les va a quedar demasiado delicioso. Como se dan cuenta, es muy simple. Voy a poner todos los ingredientes en un bol. Lo podría hacer en el mismo molde, pero porque no quiero que se vea feo, que se ensucie mucho, porque quiero presentarlo para ustedes, lo estoy haciendo en un bol aparte. Como siempre, me gusta empezar con los ingredientes líquidos. Tenemos huevo, yogur griego, un poquito de vainilla. Estoy utilizando leche, que puede ser leche regular de vaca o puede ser leche de almendras o algún otro tipo de leche vegetal que prefieras. Voy a combinar todos los ingredientes secos. En este caso estoy utilizando harina de trigo, pero es harina sin gluten. Podrías utilizar harina de avena si lo prefieres. Estoy agregando también un poquito de polvo para hornear, una pizca de sal, y todo eso lo voy a combinar con los ingredientes secos. No se preocupen que en la caja de descripción vas a poder encontrar las cantidades exactas de todo lo que les estoy mostrando.
Lo vamos a transferir a un bol y vamos a poner trocitos de fruta. En este caso yo estoy usando fresas, pero cualquier fruta va a funcionar. Y eso va a ir al microondas. Eso acá sí me tardó alrededor de 2 minutos, 2 minutos 30, si no me equivoco. Todo depende del microondas que ustedes utilicen. Después del minuto retírenlo, vean el centro y si el centro sigue un poco líquido, vuélvanlo a meter al microondas por 30 segundos más. Y una vez que estaba listo, lo quise servir con más fruta fresca y obviamente un poquito de miel por encima. Otra cosa, si se dan cuenta, no agregué digamos dulce dentro de la masa, pero lo puedes hacer. Normalmente me gusta agregarlo por encima con la miel, pero podrías agregar un poquito de stevia dentro de la masa, un poquito de miel si así lo prefieres. El resultado realmente es espectacular, un panqueque bastante esponjoso, delicioso. He agregado también un poquito de proteína en polvo, dependiendo del tipo de proteína que utilices. Puede ser que la textura varíe un poquito, así que ten eso siempre en cuenta. Y así como les mencioné en la otra receta, puedes experimentar con diferentes sabores, cambiarle de fruta, de repente ponerle chispitas de chocolate o agregarle cacao en polvo. Para la última receta decidí preparar tostadas francesas o French toast porque es algo que también me encanta preparar y es muy sencillo. Simplemente vas a poner todos los ingredientes en un bol, dejando a un lado primero, digamos, el pan. Simplemente vamos a hacer la parte líquida. Tenemos aquí huevo, leche, vainilla. Estoy agregando incluso proteína en polvo. Estoy agregando también un poquito de vainilla. Puedes agregar endulzante o puedes agregar de repente stevia. Lo mezclas muy bien y lo vas a dejar a un lado. Luego en el mismo envase que va a ir al microondas, en este caso es una taza, vamos a agregar trocitos de pan. Estoy usando pan integral, pero el pan que tú prefieras va a funcionar. Estoy agregando también un poquito de arándanos para agregarle un poco más de frescura. Vamos a agregar la mezcla de huevo por encima y vamos a asegurarnos que ese pan chupe, digamos, todo ese líquido. Si quieren aplastarlo para que les salga así como que más denso, lo pueden hacer como yo. Esa es la textura que yo prefiero, pero si no quieres que el pan o quieres que el pan más que todo se mantenga, digamos, intacto, simplemente remuévelo con mucho cuidado y lo vas a llevar al microondas también por minuto, minuto y medio, dependiendo de su microondas, y el resultado es este. Realmente sabía muy delicioso y les soy sincera, yo podría comer esto en cualquier momento del día. Lo puedes servir con yogur, lo puedes servir con mantequilla de maní. Yo le estoy sirviendo con miel porque eso es lo clásico de esta receta y como se dieron cuenta realmente no nos tomó nada de tiempo. Así que la próxima vez que tengas una mañana ocupada pero de todas maneras quieras comer saludable, te invito a preparar cualquiera de estas 3 recetas para poder empezar tu día con mucha energía, con mucha fuerza. Espero que les haya gustado. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas. Y antes de irme, como siempre, los voy a invitar a suscribirse, a darle like al canal. De esta manera me ayudan un montón a que el canal siga creciendo, a que más personas se unan a esta familia que cada vez se hace más pero más grande. Les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas.